Agradecemos que el Señor nos permite tener una oportunidad más de abrir su palabra y vamos a seguir con segunda Tesalonicenses, en este caso la lección 9, para estudiar el uso bíblico de un término que a veces se puede pasar por alto en la Biblia y es la palabra misterio. Un secreto, un misterio, es el significado de la palabra misterio en griego. Y este misterio es una verdad que había estado oculta, pero que ahora, en el momento en que en la historia se utiliza esa palabra, es algo que Dios revela a los hombres. Y siempre mantiene un carácter especial porque es Dios el que mantuvo oculta esa verdad. Y por supuesto, eso lo van a encontrar ustedes en un diccionario bíblico de lenguajes, como el de Swanson o el léxico de Strong, o la unida, el griego del Nuevo Testamento, y también el de Kittel. Estos son algunos lugares que ustedes pueden utilizar para investigar. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento la palabra misterio aparece 7 veces en el libro del profeta Daniel, capítulos 2 y 4, y está relacionando con los eventos futuros que le iban a suceder al pueblo de Israel, y empezando con el reinado de Nabucodonosor. Y es Dios el que le va a mostrar a Nabucodonosor 2 sueños, pero también es Dios el que le va a mostrar a Daniel cuál es la interpretación. En el Nuevo Testamento se utiliza 28 veces, de las cuales Pablo la utiliza 20 veces, por lo tanto vamos a tener que estudiar por qué la usó Pablo a esta palabra. Para tener un cuadro bien gráfico de las 35 veces que se utiliza este término en la Biblia, Daniel la utilizó 7 veces, como dijimos, Mateo, Marcos y Lucas una vez, pero las 3 veces está relacionado con los misterios del reino de los cielos. Juan la utiliza 5 veces y Pablo 20 veces. Cuando hablamos de Juan hablamos de Apocalipsis, básicamente. Así que si tuviéramos que hacer un cuadro, lo primero que veríamos es que esta palabra misterio está relacionada con profecías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay algunas relacionadas con lo que le iba a pasar a Israel en este periodo específicamente y con lo que le va a pasar a los gentiles también en el futuro. Y por supuesto las que están relacionadas con la iglesia son las más importantes también para nosotros. En Daniel capítulo 2, Dios le da un sueño a Nabucodonosor, pero el rey no quiere contar el sueño y quiere que le digan no solo la interpretación, sino cuál era el sueño. Y en este momento, como no pueden hacer eso, se da una orden que si no podían dar el sueño y la interpretación, los iban a matar a todos. Daniel, cuando escucha esto y habla con Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, y le dice: permitime que yo le voy a mostrar la interpretación. Así que va, le habla al rey, y después Daniel se va y habla con sus amigos, que en ese momento ya tenían los nombres cambiados: Ananías, Misael y Azarías. Entonces habla con ellos y le dice que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. En el capítulo 2, 27 al 30, vuelve a repetirse la palabra misterio, pero Daniel ya está delante del rey y le dice: lo que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Claro, una vez que Daniel le explica al rey lo que había estado pasando en su mente, en su corazón, que él había estado preocupado por conocer lo que iba a suceder en el futuro, el Dios que revela los misterios te mostró lo que va a hacer, le dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Entonces le explica cómo era la estatua y todo eso, y en Daniel 2:47 nos dice que el rey le habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. No se olviden que Daniel había ido a este lugar a servir a esta gente en el año 605, porque Israel se había endurecido a tal punto que Dios terminó exiliando a las 10 tribus del norte en el año 722 hacia Siria, y ahora en el 605 a Judá y Benjamín. Y desde ese momento
hasta que vuelven del exilio, esta gente, estos judíos, estaban viviendo en diversas naciones. Ahora Nabucodonosor le dice que este Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En capítulo 4, Belsasar va a tener otra situación compleja y Belsasar lo va a llamar a Daniel porque le cuenta a la madre que en los tiempos de su padre, que en este caso sería el abuelo, dice que esta historia fue contada a Belsasar y entonces Belsasar dice, te he hecho venir porque he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Así que vemos que Daniel interpreta también ese a mano escribiendo en la pared Mene, Mene, Tekel, Uparsin o Iparsin. Esa es una historia muy linda para ver cómo Dios usa la palabra misterio, el Espíritu Santo, allí en el libro de Daniel. Cuando vamos al Nuevo Testamento, relacionadas con las profecías, vamos a ver en Mateo 3, en Marcos 4 y en Lucas 8, que simplemente están hablando de un endurecimiento en Israel a través de las parábolas, porque como ellos han decidido matar al Señor Jesucristo, el reino es pospuesto. Y entonces se habla de los misterios del reino de los cielos. Cuando vamos a Apocalipsis, estamos en el tiempo de la tribulación. Y entonces habla del séptimo ángel que va a empezar a tocar la trompeta y que cuando él empiece el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, que cuando terminen las trompetas y ese brevísimo tiempo donde estén las 7 copas de la ira de Dios, se va a consumar esto que en el Antiguo Testamento se llamaba el día de Yahvé, aquel día, el día de la ira de Jehová. Y en Apocalipsis 17 y vamos a ver que se utiliza también para Babilonia, la gran ramera, y en 2 Tesalonicenses, cuando se habla de que está en acción, dice Pablo, en este tiempo el misterio de la iniquidad, que en realidad quien lo detiene a el misterio de la iniquidad es la obra del Espíritu Santo dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, formando la iglesia, y que cuando este personaje de la deidad, el Espíritu Santo, salga, recién Satanás va a poder levantar al hombre de pecado. Y por eso se llama misterio de la iniquidad, es decir, también hay algo que no estaba revelado de lo que va a hacer Satanás en el futuro. Y eso es la palabra misterio. Fíjense en Daniel 17:5, donde se nos habla de que en la frente de esta mujer que está sobre la bestia que la trae, está escrito el nombre, un misterio, Babilonia la Grande. Entonces, esto está hablando del tiempo de la tribulación. Cuando uno mira 2 Tesalonicenses, como recién les decía, Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Desde cuándo? Desde el momento de la caída de Adán. Desde ese momento empieza la acción de este misterio de la iniquidad de levantar a una persona que va a ser el anticristo. Ahora, relacionado con los judíos y con los gentiles, Mateo 13 nos habla de que los discípulos le preguntan, ¿por qué estás hablando en parábolas? Y el Señor les responde diciendo, a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Ese mismo pasaje que decíamos se repite, pero esto es un endurecimiento para ellos, todas las parábolas con el que el Señor va a hablar. Pero evidentemente hay un plural que son los misterios del reino de los cielos, que ya lo vamos a ver. En Romanos 11:25 vamos a ver que relacionado con los judíos también hay un misterio, que es un endurecimiento en parte hasta que se conviertan los gentiles que pertenecerán a la iglesia. Y se utiliza el término plenitud de los gentiles, que no hay que confundir con el tiempo de los gentiles. La plenitud es un grupo de gentiles que van a ser salvados de la misma manera que hay un remanente que se llama el Israel de Dios, que van a ser parte de la iglesia. Ahora vamos a entrar a ver
todos los textos relacionados con la iglesia, estas 20 veces que vimos que habla Pablo. Pero el primero va a ser el de Juan, el de Apocalipsis, porque hay un misterio de 7 estrellas que están en la diestra del Señor, y esos son los pastores de las iglesias locales. Aunque se utiliza el término estrella y también se utiliza el término ángel, hay que recordar que un ángel santo no se equivoca cometiendo los pecados que estaban cometiendo cada uno de estos pastores. Así que es evidente que la palabra mensajero tenemos que detectar nosotros cuándo debe traducirse de una manera y cuándo esa palabra mensajero, que es la misma palabra ángel, tiene que ver con los ángeles, tanto santos como caídos. El segundo texto es el que habla del misterio de la piedad, que esto es la obra completa de Cristo en cuanto a que 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne, el Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces era un misterio. Ahora, Pablo dice, se ha revelado esto. Además, este misterio, dice Pablo, estuvo oculto desde la eternidad pasada, es decir, la formación de la iglesia no estaba conocida en el Antiguo Testamento. Y Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y si ustedes comparan con Efesios 1, 2 y 3, se van a dar cuenta que los apóstoles eran los que estaban explicando este misterio que había estado oculto. Es la iglesia. Observen Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Vamos a ver el punto 4. El misterio es de Dios el Padre y también es considerado el misterio de Cristo. Fíjense en Colosenses 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si miramos Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, reafirmando lo que decíamos, Efesios 3 del 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, cuando Pablo escribe, es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y cuál era este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia, y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de la gracia. Este Evangelio que cree en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para tener vida eterna. Seguimos mirando textos, Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense, la dispensación del misterio escondido en Dios. Esta es la iglesia. Es un plan que no se conoce en el Antiguo Testamento. Por eso es un gran error tomar el Antiguo Testamento y tratar de meter las cosas que Dios les dijo a Israel y a los gentiles dentro de la iglesia. En Colosenses 2:2 ya lo vimos, porque esta idea está repetida, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Estamos juntando los textos de la iglesia. El quinto punto relacionado con la iglesia es que dentro de los misterios de Dios el Padre estaba el tema de la doctrina, es decir, el cuerpo de verdades que tenía que ser revelados en la dispensación de la iglesia, pero por medio de Pablo y los apóstoles. No estaba en el antiguo. Por eso 1 Corintios 4:1 dice que así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y la definición de misterio es justamente algo que no era conocido, que ahora es revelado por Dios. Dios es el que revela los principios bíblicos, o los que están contenidos en nuestra Biblia,
y por eso esa revelación termina cuando se completan los libros que Dios quería que estén en el Nuevo Testamento. Así que estos misterios no existían en la mente de ninguno de los del Antiguo Testamento, porque esto era algo que Dios no les había revelado. Y recuerden, solo 7 veces encontramos la palabra misterio en el libro de Daniel y está relacionado con los reinos gentiles en el mundo. También se llama el misterio de la sabiduría divina, porque está contenida en el Evangelio de la Gracia, en este mensaje simple de recibir a Cristo como Salvador personal, cosa que nunca Cristo le predicó en los Evangelios sinópticos a nadie. No le dijo nunca a nadie: tenés que creer en mi muerte, sepultura y resurrección, como se presenta ahora en 1 Corintios 15. 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, es decir, algo que no estaba declarado antes y ahora sí. Esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la del apóstol Pablo, la de cada creyente que iba recibiendo a Cristo como Salvador. ¿Ven ustedes que esto no estaba escrito en el Antiguo Testamento? En séptimo lugar, el misterio de su voluntad, en cuanto a que Dios eligió libremente, voluntariamente, absolutamente independientemente de todo lo que Él sabía, para elegir algunas personas que va a salvar de entre todas las que se pierden, de entre todas las que están en Adán. Estas personas que están en Adán estábamos como ellos, destinados a estar separados eternamente de Dios. Pero Él voluntariamente eligió a algunos para salvar. Y por eso dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, no es que el conocimiento anticipado de quién le va a recibir obliga a Dios a elegir una persona. Él, de entre todos los que estamos condenados por estar en Adán, separados eternamente de Dios, Dios se tomó el trabajo de decidir a quiénes quería salvar, porque todos se iban a perder. También el arrebatamiento es un misterio, y esto solo es para los creyentes de la iglesia, no es para todos los seres humanos. El proceso de este arrebatamiento está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es decir, los muertos en Cristo primero, luego nosotros, para estar en las nubes, etc. Pero fíjense 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio, una verdad que nadie sabía hasta que Dios nos permitió a nosotros, en este caso a Pablo, explicarla. No todos dormiremos, es decir, no todos van a morir los creyentes, pero todos vamos a ser transformados, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho, en un abrir de ojos cerrados, que es la forma correcta, vamos a ser transformados. También se llama misterio a toda la información doctrinal que se estaba explicando en las iglesias locales por medio del don carisma, que era dado por el Espíritu Santo cuando no estaba todavía lo perfecto, lo completo, lo maduro, es decir, la Escritura. No estaba el canon, no estaba armado todos esos libros que luego se van a escribir. 1 Corintios se escribe en el año 52-54, pero cuando alguien hablaba en lenguas, esa información doctrinal que era la salvación para ese inconverso, porque si miran capítulo 14 van a ver que era un don, el don de lenguas, para el incrédulo, no para los creyentes, pero necesitaba el don de interpretación de idiomas. Fíjense en el 1 Corintios 13:2, si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Está corrigiendo el problema del don de lenguas, del mal uso de los dones en el capítulo 12, el desconocimiento que ellos tenían. Y entonces dice, si entendiese todos los misterios, es decir, todas aquellas cosas ocultas que Dios ha tenido en su propio plan, si yo tuviese la capacidad de entender, entonces necesito también el amor, porque la edificación en el culto público, dice Pablo, capítulo 11, 12, 13 y 14, depende de los dones que tenían. Pero esto era un misterio.
Si ustedes miran 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Eso se refiere a esas lenguas que estaban usando ellos, sino a Dios, dice, porque ¿quién le entiende? Nadie. Aunque por el Espíritu, ahí está puesto en mayúscula, pero no debería ser puesto en mayúscula, porque no está hablando del don de lenguas, sino de lo que es hablar en lenguas. Por eso dijo en el capítulo 14, en todo ese desarrollo, Pablo dejó escrito que si la trompeta dice una señal, ¿quién se prepara para la batalla si no se entiende? Bueno, por eso dice habla misterios, habla cosas no conocidas, pero no es por el Espíritu Santo, porque no está en mayúscula en el original. Entonces tenemos que ser cuidadosos cuando leemos el castellano, porque podemos entender como que el que le habla en lenguas está hablando misterios con Dios. ¿Qué misterio le va a poder decir a Dios la persona? Ninguno, si Dios lo sabe todo. Los que necesitan entender los misterios son los humanos, las verdades ocultas de parte de Dios. Podemos algún día hablar de esto. Otro de los misterios es Cristo habitando en los creyentes. Esto era una verdad que en el Antiguo Testamento no se conoció. En Colosenses 1:27 Pablo le dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo dentro de los creyentes. Increíble. Es un misterio también. Nadie lo había visto, nadie lo sabía en el Antiguo Testamento. También la unión que hay entre Cristo y cada creyente es análoga a la que hay en el matrimonio, y eso era un misterio. Fíjense ustedes en Efesios 5:32 cuando dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Estaba hablando del matrimonio, va a hablar de la familia, pero dice, esta era una verdad no conocida. Cristo y la iglesia, Cristo y cada creyente, esa unión que hay para siempre. También está el misterio de la fe. Es decir, toda esta doctrina, este cuerpo de verdades que la iglesia tiene que tener, y la verdad que está contenida en el Evangelio de la Gracia, que no hay que mezclarla con el Evangelio del Reino de los Cielos, que se había acercado. Entonces esto tiene que ser guardado por cada pastor, por cada diácono en la iglesia local y por cada persona fiel. Fíjense en 1 Timoteo 3:9. Hablando de las autoridades que se eligen para ayudar a crecer a una iglesia local, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estas verdades que no están en el Antiguo Testamento con respecto a la palabra de salvación para formar la iglesia, hay que guardarlo con limpia conciencia. Es decir, no tener nada que manche estas verdades. El misterio del Evangelio es otra forma en que se conoce este término, misterio, porque algo que no estaba revelado antes. Entonces dice que las verdades que están en el plan de Dios, como son el conocer de antemano, el elegir, el redimir, el tener decretos divinos, para que al final termine glorificando, para alabanza de la gloria de su gracia a ciertos seres humanos, Pablo dice en Efesios 6, que oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, una verdad no conocida en el Antiguo Testamento. Qué difícil que es para un gran grupo de teólogos entender que el Evangelio de la Gracia era un misterio, que Cristo nunca predicó, que los apóstoles no conocieron hasta después de Pentecostés. Vamos a tratar de resumir estos temas de los misterios en la Biblia. El primero que tenemos que tener bien marcado es que hay un endurecimiento en Israel durante esta dispensación para que pueda ser reunida, formada la iglesia. Es decir, que a partir del rechazo del Mesías en Mateo 12, Dios inicia una serie de enseñanzas, que son las de las parábolas en adelante, de Mateo 13, que va a implicar el hecho de que la nación de Israel iba a endurecerse contra el Señor Jesucristo, pero de tal manera que solo algunos judíos se convertirían y formarían parte de la iglesia. Esas personas, Pablo las llama en Gálatas 6, el Israel de Dios.
pero también que luego de formar la iglesia, Dios volvería a tratar con judíos y gentiles para completar los temas que se expuso en Daniel, que terminen los reinos gentiles. Y esto nos ayuda mucho a ver que el plan de Dios no cambió. Recuerden Romanos 11:25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En segundo lugar, dijimos que el misterio de la iglesia en esta dispensación es un cuerpo formado por judíos y gentiles que reciben a Cristo como Salvador. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, la palabra misterio, vuelve a repetirle Pablo, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero ahora, cuando Él empieza este ministerio, el que empiezan los apóstoles, se va a comunicar a las personas. En Efesios 3, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Siempre estamos hablando de lo mismo, y esta coparticipación en un cuerpo de judíos y gentiles es por la promesa en Cristo que está en el Evangelio de la Gracia. Recuerden, fíjense, jamás los apóstoles, ni los 70 o 72, ni el Señor Jesucristo presentaron este mensaje. No está en los sinópticos. Y es un gran error querer juntar estas cosas. Se vuelven a repetir los textos porque este misterio del Evangelio no había sido presentado por el Señor, como les decía recién. Y además, Pablo dice en Colosenses 4:3 que también oren para que Él pueda tener una puerta abierta para presentar la palabra, pero la palabra del Evangelio de la Gracia, porque Él tenía que dar a conocerle a las personas el misterio de Cristo. Y Él estaba preso en ese momento. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son epístolas de la prisión. Hay que recordar que Él está presentando este misterio de Cristo, que es el misterio del Evangelio. Dijimos que el arrebatamiento de la iglesia era un misterio y es en un abrir de ojos cerrados. Ya vimos 1 Corintios 15 y remarcamos, os digo un misterio, algo que no se sabía hasta que yo empecé a decirlo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya lo explicamos. En un momento, aunque en castellano vemos que se tradujo en un abrir y cerrar de ojos, la idea es en un abrir de ojos cerrados. Y se toca la trompeta, pero no tiene que ver con las trompetas de Apocalipsis. Vamos a estudiar el término trompeta para darnos cuenta también de cómo los que interpretan la Escritura solamente estudiando el castellano o el inglés y no van al griego, al hebreo, confunden las cosas y enseñan erróneamente. Yo les pido disculpas porque estamos yendo muy rápido. El misterio de que Cristo vive en los creyentes, los que formamos la iglesia, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y esto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es un misterio que ahora lo entendemos los creyentes. O Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto es un misterio, no estaba en el Antiguo Testamento. Jamás el Espíritu había morado y había sellado a alguien. Y nadie estaba crucificado con Cristo. Solo los creyentes de la iglesia que maduran espiritualmente captan este concepto y tratan de vivir una vida agradando a Dios. También vimos que el misterio de que la iglesia es la esposa de Cristo, en Efesios 5:28 al 32, nos ayuda a entender también este concepto de un cuerpo con una cabeza, como en la analogía de un matrimonio. En sexto lugar, el misterio de Dios en Cristo es el hecho de que estaba la deidad inmersa o escondida dentro de esa humanidad que la gente veía.
En Colosenses 2 y 9 se nos dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Las personas no llegaron a ver a Cristo como Dios, si bien se entendía que se veía su gloria en las bodas de Caná y todo, pero no la gloria visible, sino un aspecto de su gloria en lo que Él hacía y en la forma en que Él hablaba, vivía y expresaba las cosas de Dios el Padre. Sin embargo, en Hebreos, en Colosenses 2, recién cuando empiezan los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento, empezamos a entender la expresión que Cristo les da en Juan 14, 15 y 16, en el sermón del aposento alto, cuando le explica a los discípulos que cuando Él venga tomará de lo mío y os lo hará saber. Ellos no conocían absolutamente todas estas verdades en el tiempo antes de Pentecostés. La revelación de estas verdades era un misterio que el Espíritu Santo les hizo entender y escribir. Bien, rápidamente vamos terminando. El misterio por el cual la semejanza de Dios se restaura, se coloca en el creyente, 1 Tesalonicenses 3:16, que ya lo hemos visto. El misterio de la iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7, que lo hemos visto y está relacionado con este tiempo en donde Dios está deteniendo la aparición de este perfecto engendros de Satanás, diríamos, ¿no? A quien Él le va a dar la oportunidad de controlar a todas las personas que no están inscritas en el libro de la vida del Cordero, a todos los inconversos que están allí en Adán. Y eso es un tema que también usa la palabra misterio. Vimos que también Babilonia, este dominio que ha tenido sobre la humanidad, que podríamos trasladarlo hasta el capítulo 11 de Génesis, finalmente va a ser destruida por Dios, tanto el aspecto religioso como el aspecto comercial. Y en 10º lugar, esas estrellas que estaban en la mano derecha de Cristo, que ya dijimos que son los pastores de las iglesias locales. Finalmente, pensamos siempre en alguna aplicación y estamos en este tiempo tratando de ser agradecidos al Señor por habernos dejado la Escritura, y esto nos obliga a estudiar. Es un compromiso personal estudiar. En segundo lugar, interceder por los hermanos que tienen necesidad de crecer. A veces se les exige una vida cristiana cuando no tienen conocimiento para sostener su vida diaria en comunión con el Señor y con la palabra. Así que tenemos que acercarnos a ayudarles. Y también comprometernos a discipular a otros hermanos, porque esperamos que el Señor, si no viene antes, tenga personas capaces de sostener a unas iglesias en el futuro con buena doctrina, con buen conocimiento, que no se pierda, que no se diluya el Evangelio de la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente esta semana, y si no viene antes, esperemos encontrarnos para otro estudio la semana que viene.